Imagina reencarnar en un mundo donde no obtienes una habilidad especial y durante años te dedicas a entrenar, ya que es la única manera de que obtengas una buena vida. Pero un día aparece un caballero imperial que extermina a toda tu familia bajo falsas acusaciones y tras derrotarlo, te conviertes en la persona más perseguida de todo el continente. Así comienza el ascenso del caballero errante, resumido. El protagonista de esta historia se llama Jonathan Hyde, pero antes tuvo otro nombre, y ese era King Johan. Y es que después de morir en un accidente inesperado, terminó reencarnando en otro mundo, como el hijo de un noble. Lo malo es que está en lo último de la jerarquía de la familia, así que heredar nombres o riqueza es algo que no espera, y dice que si tiene mucha suerte, sus hermanos lo van a dejar conservar la ropa que tiene puesta. Pero también hay otro problema, y es que reencarnó en un mundo medieval, donde la crueldad está por todas partes. Y si no quiere convertirse en presa de cualquier monstruo noble, tiene que encontrar la manera de conseguir dinero. Y es que cuando llegó a este mundo, esperó despertar alguna habilidad o ver una ventana de sistema como las que había leído en muchas historias, pero eventualmente se dio cuenta de que esto nunca iba a pasar, así que cambió su objetivo a conseguir dinero para poder sobrevivir, ya que de esta manera podría abandonar a su familia y dedicarse a ser un comerciante o tal vez un granjero. Y el día de hoy están en lo profundo del bosque, junto a un cazador que le está enseñando todas las técnicas necesarias para poder cazar a los monstruos, pero una vez más se dio cuenta de lo cruel que es este mundo, ya que se encontró con un cadáver putefacto y dice que si no quiere terminar de esta manera, tiene la obligación de mejorar todas sus habilidades de cacería. En eso, el viejo encontró una pequeña planta medicinal y dice que esto sirve para poder detener la hemorragia y aumentar el estado de alerta. Pero sin perder el tiempo, nuestro prota decidió arrancarla, ya que seguramente debe valer mucho dinero, pero en eso encontraron algo inusual. Esta es una pequeña bolsa y nuestro prota le pregunta al otro si no se le cayó su bolsa, pero este dice que no, pero también hay algo más. Y es que solamente los que viven en el pueblo cercano se atreven a venir a explorar este bosque. Pero en ese instante se escuchó el gran grito de una niña. De inmediato corrieron para ver qué estaba pasando, pero se encontraron con una escena bastante inusual. Les cayó un montón de lobos que están tratando de agarrar a una niña que se trepó en la cima de un árbol. Y esta desesperadamente pide ayuda. En eso el anciano dice que la van a rescatar, pero esto llamó la atención de los lobos, quienes empezaron a acercar lentamente hacia ellos. Al ver el peligro, el anciano dice que están en problemas y lo mejor sería volver hacia el pueblo para poder traer refuerzos. Pero en ese instante nuestro prota se adelantó y empezó a ir a su encuentro. Obviamente muy preocupado porque si le pasa algo a él, recibirá un tremendo castigo. El anciano le dice que no haga ninguna locura, pero mientras saca su espada, nuestro prota le dice que se asegure de llamar la atención de estas bestias, ya que él se va a asegurar de rescatarla. Y estas palabras dejaron impresionado al anciano, ya que hasta hace un momento decía que él simplemente le parecía un hombre un poco raro, pero ahora ve que se preocupa mucho por ellos. Aunque la verdad es que nuestro prota tiene otro pensamiento, y es que mientras está avanzando, dice que jamás pensó que este lugar sería una mina de oro, ya que hay un total de 10 de estos lobos, y dice que si logra quitarle las pieles, seguramente se perderán por una pequeña fortuna, y de esta manera se empezó a acercar hacia ellos, pero las bestias no se quedaron a esperarlo, y también se abalanzaron al ataque. Nuestro prota trató de poner su arma para poder defenderse, pero la bestia simplemente la agarró, y apretando sus dientes la terminó rompiendo, mientras que otra se acercó por un costado y logró agarrarle la mano. Y lo que parecía que sería el fin del viaje de nuestro prota, terminó dando un giro drástico, ya que la bestia empezó a morder el brazo, pero por más que lo intenta no logra perforarlo, y en ese instante terminó siendo repelida hacia el aire, ya que nuestro prota se levantó y en una posición de batalla, dice que esta vez va a pelear a su manera, y es que para no convertirse en una presa en esta era, lo que necesita es dinero, y para conseguir el dinero, necesita tener una fuerza lo suficientemente abrumadora para poder trascender los límites humanos, y de esta manera empezó a masacrar a cada uno de los lobos, simplemente usando sus puños, algo que dejó completamente asustado al anciano, ya que por un momento pensó que era alguien demente, pero ahora le parece otro monstruo, ya que mientras va derrotando a cada uno de estos lobos, nuestro prota tiene una gran sonrisa sobre su rostro. Y es que desde que llegó a este mundo, se dio cuenta de que su vida no sería para nada fácil, ya que sus hermanos mayores lo atormentaban constantemente y también le presumían que él jamás podría ser considerado el jefe de la familia. Y naturalmente Jonathan empezó a comprender cuán despiadado era este mundo. Dice que si lo llegan a matar a golpes, a nadie le va a importar.
y por eso comprendió que la única persona en la que podía confiar era en él mismo. Y también se preguntó qué se necesita para poder sobrevivir en un mundo medieval. Afortunadamente para él, tenía una gran ventaja sobre la gente de esta era, y es que en su vida pasada él fue un estudiante y tuvo muchos trabajos, y gracias a esto contenía una gran cantidad de conocimiento que estaba muy por encima de la gente medieval, y de esta manera decidió usarlo. Lo primero que hizo fue la ciencia del ejercicio y empezó a tener entrenamientos de alta intensidad. La segunda fue construir una dieta equilibrada, y por último decidió establecer un régimen estricto de entrenamiento basado en todas las artes marciales que aprendió cuando estaba en el ejército. Y así pasaron los años, y esto dio sus resultados, ya que ahora puede romper gigantescos árboles simplemente utilizando sus puños. Y en cada sesión de entrenamiento, su cuerpo exhibía una fuerza cada vez más abrumadora. Volviendo al bosque, después de unos cuantos minutos de pelea, logró derrotar a cada una de estas bestias. De inmediato el anciano fue a revisar si la niña estaba bien, quien también resultó ser su sobrina, y es por eso que este empezó a darle las gracias a nuestro prota, ya que también le impresionó que a pesar de estar en una situación bastante peligrosa, se abalanzó sin besarlo para poder salvar a su sobrina, aunque nuestro prota no lo estaba escuchando, ya que estaba bastante emocionado por saber cuánto dinero iba a ganar con las pieles de estos lobos. Pero luego de cargar a uno de estos, se acercó para preguntarle a la niña si se encuentra bien, pero esta empezó a mirarlo con un profundo miedo. Sin entenderlo, le preguntan qué está pasando, pero luego escucharon un poderoso gruñido, y detrás de ellos apareció un gigantesco lobo. Completamente aterrorizado, el anciano dice que eso es un monstruo, y por eso le dicen a su prota que tienen que huir de inmediato, ya que solamente un ejército podría vencerlo. Pero a pesar de estar en una situación completamente peligrosa, nuestro prota está sonriendo, ya que dice que nunca pensó que en este mundo habían este tipo de criaturas. Por eso le empezó a hablar a la bestia, y le pide disculpas por haber matado a todos sus subordinados, pero esta simplemente respondió con un poderoso rugido. Tras escuchar esto, nuestro prota dice que esta cosa lo ve como su presa, pero no se lo va a dejar tan fácil. De inmediato el poderoso monstruo se lanzó hacia él, pero nuestro prota logró esquivarlo, y agarrando una roca del suelo, se lo lanzó con toda su potencia hacia su rostro. Esta le terminó haciendo una pequeña herida sobre su ojo, aunque nuestro prota empezó a maldecir, ya que con esto seguramente su precio va a disminuir. Pero sin perder el tiempo, la bestia se puso en posición de ataque, pero para su sorpresa, simplemente lanzó un poderoso aullido. Pero este no era un aullido normal, ya que de inmediato empezó a sentir cómo iba perdiendo el control de su cuerpo, y sin darse cuenta se terminó desmayando. Jonathan se levantó completamente asustado y mientras agarra el rostro, se pregunta qué es lo que acaba de ver. Pero de inmediato recordó que estaba peleando contra una peligrosa bestia. Eso empezó a buscarla, para darse cuenta de que ya no se encuentra por ningún lado. Pero lo que le impresiona es que los otros dos aún sigan con vida, y sin dudarlo decidió cargarlos, ya que dice que es hora de volver hacia el pueblo, aunque también está un poco triste, ya que no puede cargar a todas las bestias, y dice que para la próxima va a tener que pedir prestado un carro para poder llevarse todos los cadáveres. Y así, tras un par de horas caminando, llegó hasta las afueras del pueblo, donde se quedó intrigado al saber que todas las luces aún están prendidas. Dice que seguramente deben estar buscando a esta pequeña, pero si revela que él fue el que la salvó de una gran manada de lobos, seguramente su padre va a quedar completamente emocionado y lo va a nombrar su próximo sucesor, aunque siendo realista, es algo imposible que vaya a suceder, y dice que se conformaría con ser nombrado el guardián de la aldea. Pero al llegar, se encontró con algo completamente diferente, ya que parado sobre un caballo está su hermano mayor. Este se llama Philip, y de inmediato le empieza a preguntar dónde ha estado todo el día, y también cómo se atrevió a desaparecer justo en el día en el que su padre iba a venir a inspeccionar el pueblo. Y hablando de él, este apareció desde un costado, y tras descender de su caballo, le dice a su prota que va a tener un severo castigo por haber escapado de sus obligaciones. Esta persona se llama Getzenheim, y es el señor de un territorio que está muy alejado de la capital. Y tras escuchar sus palabras, nuestro prota dice que no vino con humor para poder escuchar sus palabras, aunque luego esboza una extraña sonrisa y dice que puede usar esto para crear una pequeña oportunidad, y con una escena teatral le dice a su padre que no se ausentó a propósito, ya que en realidad llegó tarde porque estaba salvando a la gente del bosque. Y es que tras el llamado de uno de los cazadores, descubrieron que la pequeña niña estaba rodeado por una docena de lobos con humanos, y él luchó contra cada uno de ellos para poder salvarla. Y esa es la razón por la que no
no pudo participar en esta infección. Además, dice que con esto cumplió su deber como el hijo de una casa de caballeros, y mientras se inclina, dice que por favor lo perdone, y si no quiere que esto vuelva a suceder, lo mejor es que lo nombre como el capitán de la seguridad de la propiedad, algo que dejó completamente impresionados a todos los aldeanos. Y mientras sonríe, Jonathan dice que con esta presentación seguramente habría conseguido cualquier puesto de trabajo en Corea, pero en eso su padre simplemente se empezó a reír y con un tono arrogante le dice que no hay manera de que le crea, ya que no puede ver los cadáveres de los lobos por ninguna parte. Jonathan dice que no está mintiendo, ya que incluso peleó contra el gran lobo oscuro, haciendo que una vez más los aldeanos estén completamente aterrorizados. Pero en eso su padre lanzó un grito diciendo que se callen, y sin bajar el tono, le dice a nuestro prota que cómo se atreva a mentirle, pero sin siquiera haberse amenazado. Nuestro prota le propone que tengan un duelo, ya que así podrá demostrar que sí tiene las habilidades necesarias, algo que su padre no se negó, ya que con una extraña sonrisa dice que es hora de ver qué tan hábil es realmente. Por eso le dice que levante su espada, ya que este duelo será usando un arma, algo que nuestro prota no esperó, ya que en toda su vida, este hombre al que llama padre nunca le enseñó a cómo utilizar una simple arma. Pero sin más opciones tuvo que aceptar la propuesta, y cuando estaban frente a frente, su padre le dice que desenvaine su arma, y al hacerlo, nuestro prota recordó que esa estaba completamente rota. En eso su padre le dice a su hermano que vaya y le entregue la suya, y al hacerlo, este le dice que tiene que empezar a rogar por perdón, ya que es la única manera de salir con vida en esta situación, pero nuestro prota dice que no lo va a hacer, ya que en realidad no hizo nada malo, y además un hombre nunca huye de una batalla, poniéndose en una posición de pelea. Le dice a su padre que espera aprender mucho de esta batalla, y cuando vio que este se colocó el casco, nuestro prota se abalanzó al ataque, pero cuando chocaron armas, la espada de nuestro prota se rompió en 1000 pedazos, y uno de estos fragmentos le terminó dando en la cabeza. Sin embargo, su padre terminó cayendo de rodillas por la fuerza abrumadora de Jonathan, pero esto solamente lo empezó a enfurecer, y mientras se levanta, empezó a atacarlo con todas sus fuerzas. Gracias a su gran visión, nuestro prota logró esquivar cada uno de estos ataques, aunque esto solamente aumentaba la furia de su padre, quien dice que la razón por la que nunca le enseñó a blandir una espada es porque aunque lo intente, siempre va a ser un pedazo de mierda. No importa cuándo se esfuerce, jamás lo va a superar, pero dejándose llevar por la ira, le dice que estas son sus tierras y no va a permitir que nadie se la quite. Y las cosas solamente empezaron a empeorar, ya que de la herida que tenía en su cabeza empezó a brotar sangre que empezó a cubrir todo su ojo, y de esta manera empezó a tener menos visión. Pero en eso su hermano le lanzó un grito de advertencia, y al voltearse a mirar, se dio cuenta de que el hacha estaba solamente a centímetros de su rostro. Por eso reaccionó de inmediato para poder bloquear el ataque, pero su padre empezó a aplicar más fuerza, hasta que su espada se terminó rompiendo, y de esta manera nuestro prota terminó cayendo de rodillas. Y mientras lo observa, su padre le dice que debería conocer su lugar, pero también le advierte que si alguna vez lo vuelve a ver, no va a dudar en reventarle su cabeza. Y de esta manera terminó el duelo. Así, tras un par de horas, nuestro prota estaba en la pequeña capilla del pueblo, donde el sacerdote se empezó a quejar contra su padre. Nuestro prota le dice que alguien lo podría escuchar, pero este dice que no le importa, ya que él pertenece al Vaticano y no necesita darle explicaciones a nadie más. Pero también dice que un caballero debería tener honor y no puede creer que alguien como él haya tratado de utilizar a su hijo de esta manera. Jonathan dice que al menos está vivo, pero estas palabras simplemente empiezan a enfurecer más al sacerdote, quien dice que este duelo fue algo totalmente desequilibrado, ya que él tenía una armadura completa, pero nuestro prota simplemente le resta importancia. Pero también dice que esta es su realidad, ya que nunca le enseñaron a cómo manejar una espada, y nunca supo que su padre sería tan imponente en una batalla. El sacerdote dice que Sir Jensen ha estado en múltiples batallas, pero además heredó la técnica secreta de la familia, y esto pasa con muchos nobles, ya que escuchó que el señor del pueblo que está muy cercanos a ellos mató a 300 aldeanos usando solamente su espada, algo que impresiona totalmente a nuestro prota, quien dice que pensó después de enfrentarse a ese gran lobo negro, podría haber derrotado a su padre que estaba completamente borracho, pero completamente impactado. El sacerdote le pregunta a nuestro prota si es verdad que se encontró con ese lobo negro del bosque. Nuestro prota, sin entender, dice que incluso el cazador y la pequeña niña pudieron verlo, y en eso el padre dice que estos son malas noticias, y al ver la confusión de nuestro prota, empezó a sacar un libro y dice que desde hace mucho tiempo, los lobos negros han sido vistos como un tabú. Los sacerdotes lo llaman el presagio de la muerte, y según historias de varios siglos de antigüedad, los lobos negros vienen trayendo muerte y sangre. Nuestro prota, completamente intrigado, empezó a mirar las imágenes,
Pero luego le dice que posiblemente este lobo haya sido una premonición del duelo que iba a tener con su padre. El sacerdote le dice que no le puede dar una respuesta en concreta, pero con una gran sonrisa dice que no se preocupe, ya que estas historias son bastante antiguas y quizás Dios simplemente lo está ayudando, ya que es alguien que es una persona que pone a los demás por encima de él. Y nuestro prota esboza una pequeña sonrisa mientras dice que solamente hizo esto por puro dinero. Mientras tanto, cerca de la propiedad de Hayes, en la baronía de Bears, se está llevando una masacre. Y es que un pequeño ejército bien equipado empezó a arrasar con todo el pueblo y no estaban dejando a nadie con vida, no importa si eran mujeres o niños. Y de esta manera, el pueblo estaba completamente en llamas. Mientras tanto, en la puerta de este lugar, hay alguien que se acaba de arrodillar ante otra persona. Esta es una elfo, quien le dice que los mercenarios han terminado de limpiar todo el lugar y también acaban de recuperar el sello de la familia Britt, y por eso procedió a dárselo. La persona a la que le hablan dice que tenía grandes expectativas porque había escuchado que el conde Britt mató a 300 soldados por su cuenta, pero este sujeto ni siquiera aguantó 2 de sus ataques. Pero también dice que él es conocido como Karmarak, la espada del Sacro Imperio, y por orden del emperador va a recolectar todos los sellos. Además, va a hacer cumplir la ley imperial de eliminar a todos los nobles corruptos. Y mientras empieza a avanzar, dice que cada uno de ellos va a ser completamente recompensados con grandes cantidades de oro, y ordena que todos vayan hacia el pueblo siguiente, ya que es hora de limpiar a la propiedad de Heights. Nuestro prota se levantó gritando después de haber visto su propia muerte, y después de contemplar de que está en su cuarto, se agarra la cabeza y dice que durante varios días ha tenido la misma pesadilla, pero también recuerda las palabras del sacerdote, quien dice que el lobo negro es conocido por llevar el mal augurio. Pero de inmediato nuestro prota descarta todo su pensamiento, diciendo que el mismo sacerdote le explicó que eran cuentos bastante antiguos. Además, no habría ninguna razón por la que el lobo le esté ocasionando estas pesadillas, pero también recordó que le lanzó una gran roca sobre su rostro y hasta le hizo una pequeña herida a su ojo, pero para su propia tranquilidad, dice que eso seguramente no debe importar, por eso es hora de ir a entrenar. Así transcurrió el día, y mientras estaba finalizando su entrenamiento, aparecieron sus hermanos, quienes de inmediato se empezaron a hacer la burla de él, diciendo que eso de romper árboles no es nada impresionante. Además, casi muere por enfrentar a su propio padre, y nunca tiene que olvidar que él mismo le dijo que le iba a matar si lo volvía a ver, pero también que si algún día se le suben los humos, van a tener que recordarle las palizas que ellas le hacían hace bastante tiempo. Y nuestro prota, cansado de escuchar esto, terminó rompiendo el árbol de un solo golpe, lo que ocasionó que los otros salgan corriendo del miedo, pero además le dicen que van a hablar sobre esto con su padre. Nuestro prota se queja un poco y dice que es hora de volver a entrenar, pero en eso escucha otra voz quien le dice que lo que dijeron ellos es verdad. Este es su hermano Phil, y le dice a nuestro prota que su padre no tiene ninguna intención de noblarle ninguna posición en su familia, pero considerando que no lo mató cuando tuvo la oportunidad, es algo bueno para él. Pero en eso Phil le pregunta si no está decepcionado. Nuestro prota obviamente lo está, pero dice que no tiene otra opción y tiene que encontrar la manera de ganarse la vida. En eso su hermano le dice que su padre le teme. Sabe que él es innegablemente fuerte y esa fuerza es lo que es una amenaza para él. Su padre quiere hijos obedientes como él, pero él es muy diferente y además insiste en vivir en sus propios principios y cree que algún día esa fuerza le va a quitar todo lo que tiene, justo lo mismo que él hizo con su abuelo. Jonathan le dice que deje de decir tonterías, pero en eso su hermano le entrega un obsequio. Esta es una armadura y una espada. Además, le confiesa que sabe que desde hace mucho tiempo había puesto sus ojos en estos objetos, pero también le dice que él no es como su padre y no es tan tonto como para desechar a alguien tan capaz. Así que en el futuro, cuando él se convierta en el nuevo señor de estas tierras, lo va a nombrar el capitán de la guardia. Hasta entonces no descuide su entrenamiento y que por favor no cause ningún otro problema. Nuestro prota le dice que él jamás causa los problemas, pero su hermano responde simplemente enseñándole el dedo, y de esta manera se empezó a ir. De inmediato nuestro prota empezó a mirar la armadura, pero no está para nada feliz, ya que recuerda claramente que en todas sus pesadillas cuando él terminaba muriendo, él ya llevaba puesta esta armadura, y se pregunta si va a morir de la misma manera que en sus sueños, pero olvidándose de esto, dice que va a tener que usarla, ya que esta cosa le da la mayor probabilidad de salir con vida de un ataque. Así llegó la noche,
y en un restaurante del pequeño pueblo están celebrando una fiesta en honor a nuestra prota. Y uno de los aldeanos empezó a decir que sí, Jonathan venció a varios lobos con solamente sus puños, pero cuando vio que había una pequeña niña en peligro, dio a desenfundar su espada para poder atacarlo. Y de esta manera todos empezaron a decir que él es el que debería ser el nuevo señor de estas tierras, ya que ese cerdo que simplemente bebe y bebe ya debería haber muerto hace mucho tiempo. En eso otro empezó a decir que esta noche todo va a correr por su cuenta, y esto es debido a que nuestro prota fue el que salvó a su hija, y esta es la manera de recompensar el esfuerzo de todos. Pero en eso alguien le preguntó a otro qué es lo que lo trae por aquí, ya que resulta que hay un encapuchado que estaba escuchando todo esto. Cuando vio que le estaban hablando, esbozó una pequeña sonrisa y dice que no puede creer que esos aldeanos estén hablando mal para el señor de estas tierras en frente de un extraño. Luego se empezó a acercar hacia ellos y dice que esa historia le llamó mucho la atención y por eso quiere que le cuenten más sobre ese hombre llamado Jonathan Heath. Y así pasaron las horas, y en medio de la noche, nuestro prota estaba caminando por toda la aldea, mientras también estaba soñando despierto, y dice que esta armadura es lo que siempre había soñado, y ahora solamente está a un paso para poder convertirse en el guardián de estas tierras, pero también dice que nunca pensó que su hermano Phil lo haya tomado en cuenta. Pero luego algo llamó su atención, y es que hay un hombre que está durmiendo en plena calle, y dice que como futuro capitán, no puede permitir que un anciano esté durmiendo en estas condiciones, por eso se le empezó a acercar, y le dice que lo va a llevar hacia su casa, pero de inmediato sintió algo frío sobre su cuello, y este resultó ser un cuchillo. De inmediato nuestro prota se pregunta quién es esta persona. Piensa que tal vez es un asesino enviado por su padre, pero luego dice que no, ya que si lo quisiera muerto, padre hubiera ido en persona para acabar con su vida. Así que seguramente es un asesino enviado por la esposa de su padre, pero sin tener una información certera. De preguntarle quién es él, y también le dice que si hace esto por dinero, él le puede dar una mayor cantidad, algo que obviamente es mentira, pero el otro dice que dinero tiene bastante, y con una siniestra mirada, el otro le dice que simplemente va a hacerle una pregunta, y si su respuesta no le agrada, va a acabar con su vida. A pesar de estar completamente aterrado, nuestro prota dice que puede superarlo, ya que en su vida pasada pasó la entrevista de una gran corporación, y sin perder más tiempo el asesino le dice que tiene un buen cuerpo, así que le cuesta creer que sea el hijo de ese cerdo bastardo. Nuestro prota quedó totalmente confundido al escuchar la pregunta, pero dice que si no la responde bien, este tipo va a acabar con su vida, así que simplemente dice que a veces un león puede nacer de la sangre de un cerdo. Esto dejó en silencio al asesino, pero luego se empezó a reír y dice que esa es una respuesta que sí le agrada. Y aprovechando el momento, nuestro prota le pregunta si puede liberarlo, pero este le dice que no, ya que desde ahora a él le pertenece. Y es que la persona que está amenazando a nuestro prota es un hombre llamado Kaegal, el asesino más grande de todo el imperio y el maestro de los venenos del gremio Nosos. Perfeccionó su esgrima a través de incontables asesinatos, y debido a que sus movimientos se asemejan a la de una serpiente, con el tiempo llegó a ser conocido como la serpiente venenosa. Sin embargo, incluso él tenía problemas, ya que no podía encontrar un sucesor que heredara su esgrima. Buscó por todas partes, incluso dentro del gremio de asesinos, pero lamentablemente solamente encontró insectos inútiles que jamás podrían sucederlos. Algunos mostraban potencial, pero todos eligieron la muerte, ya que consideraban que las habilidades de un asesino eran una vergüenza para los caballeros, y de esta manera mató a más de 300 herederos de familias nobles. E impacientándose por la búsqueda de un sucesor, Kaegal visitó a la bruja del imperio, quien le dijo que el discípulo que tanto ha estado buscando se encuentra en un castillo a las afueras del territorio. Kaegal obviamente no le creyó a la anciana, pero esta respondió que simplemente podría devolverle su dinero, a lo que el otro le dijo que sabe qué tan poderosas son las brujas, así que mejor le va a creer, y de esta manera emprendió su viaje, ya que había desperdiciado varios años buscando un sucesor y no le quedaba mucho tiempo, e incluso cuando llegó a la mansión Hyde estaba totalmente en duda, y dijo que si ese sujeto no le agradaba, simplemente lo iba a matar. Y ahora que nuestro prota pasó la prueba, este le dice que tiene dos opciones: puede convertirse en su próximo sucesor o puede aceptar la muerte. Así que le pregunta cuál va a aceptar, y en ese instante nuestro prota le preguntó cuánto dinero quiere para que le enseñe a su esgrima, dejando totalmente confundido al otro, quien le dice que no va a aceptar nada de dinero, algo que emocionó totalmente a nuestro prota, y de inmediato lo empezó a llamar su maestro. Ante tal situación, Kaegal le dice que su esgrima puede considerarse como un deshonor para toda la familia, pero nuestro prota dice que no le interesa nada del honor, simplemente quiere que le enseñe, dejando al otro completamente en silencio. Pero sin perder más tiempo, nuestro prota le recuerda que él mismo le dijo que tenía mucho dinero, así que también quiere una pequeña mesada, dando pensativo al asesino, quien se pregunta si está tomando una decisión correcta.
Mientras tanto, en las afueras del castillo, el señor de estas tierras está saliendo a dar un paseo y le dice a su esposa y a su hijo que los va a dejar a cargo del castillo. Pero estos no se llevan para nada bien, y ni bien el otro emprendió su viaje, empezaron a decir que ambos van a ir por la sucesión de la familia. Pero al escuchar esto, su padre le dice que guarden silencio, ya que siempre está cansado de escuchar esas peleas. Philip se disculpa con él, pero también dice que Johan no ha vuelto a dormir. Esto molestó a su padre, y le dice que nunca más le recuerde el nombre de ese sujeto. Mientras tanto, en las afueras del bosque, nuestro prota está por dar inicio a su entrenamiento. Pero antes le pidió una nueva espada a su maestro, ya que tiene la costumbre de romper todas las que usa. Esto llamó la atención del anciano, pero simplemente decidió ignorarlo y poniéndose en una posición de batalla. Dice que si ese sujeto no muestra nada de talento, igual va a tener que matarlo. Pero antes de comenzar, nuestro prota se quedó en silencio, pero luego le pregunta al otro si de verdad tiene que usar solamente la esgrima para poder enfrentarlo. Pero este le dice que puede hacer lo que quiera, y con una gran sonrisa, nuestro prota no perdió el tiempo y decidió atacarlo. Y la gran potencia del golpe una vez más terminó rompiendo la espada de nuestro prota. Y al ver esto, todas las dudas que tenía Kaigal se despejaron. Y dice que este sujeto es increíblemente poderoso, ya que con solamente sus está creando una gran presión. Y dice que si uno de esos golpes lo llega a impactar, seguramente se va a romper varios huesos. Pero antes de recibir otro ataque, decidió hacer el suyo, y en ese instante se movió a una gran velocidad para luego conectar un golpe en todo su rostro, lo que provocó que nuestro prota quede tendido en el suelo. Este le dice que a pesar de que le dio un buen golpe, aún no se ha desmayado, y eso es debido a su ridícula fuerza, y dice que si hubiera nacido hace 1000 años, seguramente hubiera sido conocido como un gran héroe legendario, pero tiene una gran debilidad, y esa es su propia fuerza. Confundido, nuestro prota le pregunta a qué se refiere, y este le dice que si no aprende a controlar esa fuerza, va a terminar muriendo en cualquier momento. Nuestro prota dice que no es tan estúpido como para atacarse a sí mismo, pero mientras le entrega otra espada, el anciano le dice que si logra romper su arma, le va a dar una moneda de oro, y nuestro prota, obviamente maravillado por esto, una vez más se lanzó al ataque. Pero cuando chocaron espadas, el arma de nuestro prota se rompió en 1000 pedazos, y esos fragmentos empezaron a rozarle la cara, y cuando se detuvo, Johan vio que uno casi se le incrusta en el corazón. Allí el anciano le dice que esas son las consecuencias de no saber cómo manejar su increíble fuerza, y con una yo-yo referencia, nuestro prota dice que se va a tomar en serio este entrenamiento, ya que no quiere morir antes de cumplir su sueño de convertirse en un guardia de Heights. Pero en ese instante terminó recibiendo un corte a su costado, y esto lo dejó totalmente asombrado, ya que el anciano hizo esto con la espada totalmente enfundada, y este le dice que así es como se ve a alguien que dominó por completo toda su fuerza, y si él llega a hacerlo, no puede imaginar qué tan poderoso se va a volver. Y de esta manera siguieron entrenando toda la noche, aunque no le fue para nada bien a nuestro prota, ya que tiene su rostro completamente hinchado. Y aunque ahora ya no rompe su espada después de hacer un golpe, dice que ni siquiera aprendió lo básico de una esgrima, pero luego algo llamó su atención, y es que hay un montón de extraños hombres que están en la puerta del castillo, y al acercarse le pregunta quiénes son. De inmediato le dicen que es una zona restringida y no puede dar un paso adelante, pero nuestro prota, obviamente enfadado, dice que no sabe a quién le está hablando, pero con una sonrisa siniestra, este le dice que el verdadero ignorante es él, ya que ellos son los lobos de Akitiken, un grupo de mercenarios que trabaja bajo el mando directo del rey. Y al escuchar esto, nuestro prota quedó totalmente maravillado, y de inmediato les pregunta si les pagan bien. Y mientras se ríen, estos dicen que ganan mucho más que un simple capitán de la guardia. Pero si tiene alguna intención de entrar, no lo van a aceptar, ya que es demasiado grande, y eso lo convierte en un objetivo demasiado fácil. Pero en ese instante apareció un caballero que empezó a desprender una gran presión asesina, y por puro instinto agarró su espada. Pero antes de dar un solo paso, se dio cuenta de que otras ya lo estaban apuntando. En ese instante, una mujer dice que se atrevió a hacer algo bastante grosero y por eso va a pagar con su vida, pero el caballero levantó la mano y mientras mira a nuestro prota, le pregunta quién es. Este, a pesar de estar temblando de miedo, se presenta como Johan de la casa Heights, a lo que este se quitó su yelmo para poder mirarlo mejor. Esta persona se llama Karamak y es el caballero de la guardia del emperador. Y mientras sigue inclinado, nuestro prota dice que aún no sabe por qué, pero su cuerpo se movió por puro instinto y agarró su espada. Pero también dice que ni cuando estuvo parado frente al gran lobo, sintió esta presión asesina. En eso, Kamarak le dice que se mueva, ya que le está estorbando el paso.
pero por más que quiere, nuestro prota no puede moverse. Pero tras un pequeño golpe, los mercenarios pudo hacerlo, y mientras sonríen, estos le dicen que esperan verlo una próxima vez, aunque siendo sincero, tal vez no haya un próximo encuentro. En eso, la mano derecha de Camarak le pregunta si está bien irse sin darle un buen castigo a este estúpido, pero este dice que no se preocupe, ya que es un bonito día como para causar un gran alboroto. Y mientras los observa irse, su prota se pregunta qué asuntos tendrán con su padre. Luego, cuando ya estaban adentro del castillo, Philip y su madrastra salieron a su encuentro, aunque esta última está tratando de hacer todo lo posible de llamar la atención del caballero, pero este la ignoró completamente. Y tras sentarse en el trono de Gates, pregunta dónde está ese anciano. Philip dice que aunque sea un gran caballero, no debe dirigirse de esa manera al señor de estas tierras, pero la otra dice que es un ser de gran renombre y puede llamarlo como le dé la gana. Ahí Phil entendió que ella está tratando de hacer todo lo posible para impulsar a su hermano pequeño como el próximo señor de estas tierras. En eso, Camarak dice que guarden silencio y se aseguren de traerle un buen vino, ya que va a esperar hasta que ese anciano regrese. Luego, esa misma noche, nuestro prota seguía con su entrenamiento habitual, pero al recordar este extraño caballero, hizo que se distraiga por un momento, y tras el aviso de su maestro, logró esquivar unas dagas que iban directo a su cabeza, aunque no lo hizo del todo, ya que una le rozó el cuello, y por eso su maestro lo recrimina, ya que si hubiera estado usando un poco de veneno, hubiera encontrado su final fácilmente, y por eso le pregunta por qué está tan distraído. Ahí nuestro prota le explica el incidente con Camarak y también el encuentro con esos mercenarios muy sospechosos, pero lo que le parece muy anormal es que ellos están controlando quién entra y quién sale del territorio. Allí el anciano le dice que Camarak es el caballero que está bajo el mando directo del emperador, pero también es conocido como el guerrero más fuerte de todo el continente, y además usa una armadura que está hecha con un metal legendario. Intrigado por esto, nuestro prota le pregunta quién ganaría en una batalla. Este de inmediato dice que si se tuviera que enfrentar a él, se daría la vuelta y huiría sin mirar atrás. En eso nuestro prota dice que es un cobarde, ya que el resultado de una pelea solamente se sabe si decide enfrentarla, pero solamente se ganó un gran golpe por parte del anciano. Él le dice que es el menos indicado para hablar de esto, ya que ni siquiera controla su propia fuerza, pero además no conoce ni lo más básico del uso de la espada. Y agarrando su arma, nuestro prota dice que quiere intentarlo una vez más, y así siguieron, pero por más que lo intentaba, siempre terminaba recibiendo un gran golpe del anciano, quien un poco frustrado le dice que sigue intentando. Pero molesto consigo mismo, nuestro prota dice que no entiende por qué no está funcionando. Además, ese anciano está usando su espada con su vaina y no entiende por qué no puede cortarlo. Pero en eso empezó a sentir un extraño flujo en su espada y de esta manera empezó a cambiar cómo la movía. Y ahí por primera vez entendió lo que significa controlar su fuerza. El anciano también se dio cuenta de esto y agarrando la espada con solamente 3 dedos, Johan dio un tajo y terminó partiendo la espada de su maestro. Obviamente esto lo llenó de emoción y dice que al fin entendió cómo se usa la espada. Pero en eso el anciano, con otra arma completamente desenvainada, dice que esta vez no se va a contener y por eso le dice que le ataque con todo. Y este le hizo caso y de esta manera conectó un golpe que una vez más terminó rompiendo su espada. Y al ver eso, el anciano quedó totalmente impactado, ya que ese mocoso acaba de copiar a la perfección su técnica secreta. Y tras asimilarlo por un instante, empezó a comprender que ese mocoso ya es alguien al que él no puede vencer fácilmente. Y mientras se para, le dice que con esto todo su entrenamiento ha finalizado. Y aunque le duela ser superado tan fácilmente, dice que está satisfecho, ya que su esgrima secreta no va a desaparecer. Sí, tras un par de horas, mientras estaban sentados frente a una foca, nuestro prota le pregunta si es necesario que se vaya. El anciano le dice, ya que en realidad no le gusta estar en un solo lugar por mucho tiempo. Pero en eso nuestro prota cambia de tema y le pregunta si cree en las señales ominosas. Ahí le cuenta el encuentro con el lobo y que desde esa noche tuvo el mismo sueño donde siempre le terminan cortando la cabeza. Al principio dice que pensó que él sería el que lo mataría, pero hasta ahora no ha pasado nada. Pero el anciano le dice que la mala fortuna no llega con una forma física, y cuando menos se dé cuenta, esta ya habrá llegado a su vida. Y cambiando de tema, dice que le va a dar un par de consejos. El primero es encontrar un arma adecuada para su fuerza, y esa es una espada hecha con el acero de Thanos. Este es un metal imbuido con magia, y se volvió tan escaso que solamente se encuentra en ruinas pero las armas hechas con este metal son extremadamente raras, pero también son bastante resistentes. Aunque debido a su rareza, por más que ahorre toda su vida, no va a poder comprar ni una pequeña daga. También le dice que si encuentra a alguien que está usando una armadura hecha con este material, lo único que tiene que hacer es alejarse lo más rápido que pueda, ya que si no conoce sus límites, no va a vivir por mucho. Y mientras se levanta, le dice que los otros consejos son que no pelee contra oponentes que no pueda vencer. Si siente que es peligroso, tiene que huir, pero si enfrenta una pelea, tiene que usar todo el método necesario para poder vencer.
ya que si sigue esa regla, le va a asegurar que va a vivir mucho tiempo. Y de esta manera se empezó a ir. Y así es como nuestro prota se despidió del primer maestro que tuvo en este mundo. Aunque no todos son buenas noticias, ya que cuando fue de regreso al pueblo, este estaba completamente en llamas. Incluso su padre, que está al otro extremo, pudo ver todo esto y de inmediato regresó al castillo, donde se encontró un par de sujetos extraños en la puerta, quienes con una sonrisa arrogante le dicen que ya era hora de que volviera, y mientras le abren la puerta, dice que es hora de que enfrente a Sir Karamak. Pero al entrar se encontró con una escena completamente inesperada, ya que todos sus sirvientes han sido completamente masacrados, incluidos sus propios hijos. Pero en ese instante apareció Kamarak, quien dice que lo estaba esperando. Mientras saca su arma, Gessel le pregunta qué es lo que está haciendo, pero el otro le empieza a decir que ha sido acusado de alta traición, ya que intentó asesinar al emperador, y por esa razón ha venido a exterminar a toda la casa Hyles. Pero el otro le dice que no diga tonterías, sabe muy bien que están inventando cargos falsos solamente para poder ejecutarlo, pero no se lo va a permitir, y en ese instante se lanzó al ataque. Tras bloquear el golpe, Kamarak les dice a sus hombres que toquen el cuerno, ya que de esta manera van a borrar el territorio de Hayes de todo el mapa. Y así los mercenarios se lanzaron al ataque y no tuvieron piedad con ninguna sola persona. Y cuando todo el pueblo estaba completamente en llamas, había un hombre que estaba por ejecutar a otro, y este resultó ser el sacerdote, ya que desde hace un momento le llevan preguntando en dónde se encuentra Johan, pero este no dijo ni una sola palabra. Y mientras se pone detrás de él, el mercenario dice que va a pagar con su vida, pero antes de atacarlo, alguien apareció por detrás y lo terminó matando. Este resultó ser nuestro prota, quien mientras libera al sacerdote, le pregunta qué es lo que está pasando. El otro dice que no lo sabe, que sin razón alguna, las tropas imperiales empezaron a matar a todo su paso, y puede que en ese mismo momento, incluso su padre puede que ya haya sido asesinado. Pero en eso escuchó una pequeña voz, y mientras adentró un par de metros, se encontró con la pequeña niña que había salvado del bosque, pero esta está llorando, ya que su padre ha sido ejecutado. Pero al mirar a su alrededor, se da cuenta de que hay un montón de personas que han tenido el mismo destino, y los mercenarios no tuvieron compasión con ninguno, ya que hay un montón de niños e incluso mujeres embarazadas, y mientras abraza a la pequeña, le dice que vaya con el padre, ya que es la única forma de salir con vida de ese lugar. Mientras que él desenvainó su espada y empezó a adentrarse en ese lugar, pero solamente le bastó caminar un par de metros para encontrarse con otra terrible escena, y es que la cabeza de su padre ha sido empalada en una pica, y abajo de él hay un letrero donde dicen que han ejecutado al duque Gensen por haber traicionado al emperador, y cualquiera que recupere su cadáver va a sufrir el mismo destino. Pero en ese instante aparecieron los mercenarios, quien mientras se hacen la burla, dicen que ya pensaron que había huido, pero ahora va a tener que sufrir su destino. Pero en ese instante Johan hizo un corte, y de esta manera tumbó la bandera imperial, sin dudarlo decidió pisarlo. Esto obviamente molestó a los mercenarios, y de inmediato se lanzaron al ataque. Pero nuestro prota está muy enfadado, en un instante empezó a acabar con cada uno de ellos. Pero aún no termina, ya que sin saberlo, empezó a ir en dirección al castillo, pero sabe muy bien que si regresa, se va a encontrar con ese temeroso caballero. Pero en ese instante alguien le empezó a hablar, y este es un caballero que está herido de gravedad, quien resulta ser su hermano mayor, y mientras se quita su yelmo, le pregunta por qué demonios acaba de volver. Lo único que tiene que hacer es huir de este lugar, o si no se va a encontrar con una muerte segura. Pero antes de que se vaya, le entrega su yelmo. Dice que tenía pensado regalárselo cuando él se convierte en el señor de estas tierras, pero tal parece que esto no va a suceder. Esto llenó de rabia a nuestro prota, pero en ese instante recordó las palabras de su maestro, quien le dijo que tiene que comprender el nivel de diferencia de habilidades. Además, si la situación se vuelve demasiado peligroso, lo único que tiene que hacer es correr. Pero por más que quiera hacerle caso, esta vez va a ignorarlo. Y poniéndose el yelmo se dirigió al castillo, y cuando abrió las puertas, se encontró un montón de mercenarios, quienes un poco confundidos, se preguntan qué tan descuidados deben ser los guardias que están afuera, como para dejar entrar a cualquier bastardo. Pero antes de hacer algo, nuestro prota empezó a golpearlos, mientras empieza a gritar el nombre de Kamarak, aunque no tuvo que esperar mucho para que este aparezca, ya que con su espada aún cubierta de sangre, dice que lo recuerda bastante bien,
y es aquel mocoso que se encontraron en las afueras del castillo, y le pregunta si eres el verdadero Jonah Hyde, pero nuestro prota dice que en este momento no está de humor para intercambiar palabras, así que lo mejor será pasar directo a la acción. El caballero le dice que debió huir cuando tuvo la oportunidad, ya que en este instante no va a tener piedad contra él, y mientras lo apunta con su espada, le dice que venga cuando quiera, cosa que nuestro prota hizo sin dudar. Y mientras conectan golpes, se empezó a reproducir la misma escena que nuestro prota vio incontables veces en todas sus pesadillas. Pero en esta ocasión es diferente, ya que el arma del caballero hecha con el metal especial empezó a partir con gran facilidad la espada de nuestro prota, pero este de inmediato agarraba otra y una vez más se lanzaba al ataque, aunque la misma escena se repetía y se repetía. Pero a pesar de esto, Cámara, que estaba disfrutando de la batalla, le dice que este mocoso es mucho más habilidoso de lo que fue el conde Brice, y por eso le pide que lo siga entreteniendo. Pero en eso, un cadáver salió volando hacia él, y sin dudarlo, este decidió cortarlo, y con una sonrisa siniestra, dice que se quiere seguir divirtiendo, y por eso le incita a seguir atacándolo, cosa que nuestro prota hizo sin dudar, pero para su sorpresa, con una simple espada logró hacerle un corte, algo que lo dejó completamente atónito, ya que él está usando una armadura hecha con el acero de Canos, y no puede creer que lo haya cortado usando una simple espada, pero ahí también comprendió que todos sus brazos están temblando, y esto es debido a chocar golpes con ese mocoso. Por eso se empezó a preguntar quién demonios es esta persona. Pero antes de hacer algo más, nuestro prota se lanzó al ataque, y una vez más el otro empezó a contener cada uno de los golpes, pero esta vez hay algo diferente, ya que siente que está peleando con una gigantesca bestia, pero también se dio cuenta de algo, y es que este mocoso no sabe ni lo mínimo de esgrima, ya que simplemente está usando su fuerza bruta, y eso va a ser su perdición. Pero para probar su punto, decidió hacer una estocada, y con eso terminó rompiendo la espada de nuestro prota, pero ahí comprendió que ni siquiera sabe lo más básico, que es cómo desviar un ataque. Por eso dice que va a esperar a que haga su próximo tajo vertical para de esta manera ponerle fin, cosa que nuestro prota hizo sin dudarlo. Pero antes de atacarlo, empezó a utilizar la habilidad especial que le enseñó su maestro, y de esta manera logró conectar un golpe, y que logró atravesar la armadura, y de esta manera le hizo un gran corte a su costado, pero sin bastarle eso, conectó un golpe directo en ese mismo lugar, haciendo que el otro salga disparado. Pero no solo eso, ya que cuando intentó levantarse, empezó a vomitar grandes cantidades de sangre y se dio cuenta de que sus piernas no le están respondiendo, y mientras aprieta los dientes, dice que esa fue la técnica de Kaigal, y ahí comprendió que este mocoso solamente estaba ocultando sus verdaderas habilidades. Pero de inmediato empezó a vomitar más y más sangre, y mientras empieza a mirarlo, los brotas se quitó su yelmo, para luego preguntarle por qué hizo todo esto. Con la voz ahogada por la sangre, este dice que fue por la orden del emperador, ya que en ese instante el imperio está más inestable que nunca, y para poder mantener ese equilibrio, el emperador empezó a eliminar a los territorios más debilitados. Pero de inmediato se empezó a reír, mientras le dice que está completamente maravillado, ya que durante muchos años cruzó muchos campos de batalla y combatió con incontables caballeros, pero nunca antes se había topado con alguien tan poderoso como él. Por eso le dice que vaya con él al imperio, ya que el emperador necesita hombres fuertes como él, y si decide aceptarlo, va a tener incontables riquezas, incluso va a recibir vastas y fértiles tierras. Además, el propio emperador lo manda a nombrar el caballero imperial, y de esta manera va a vivir una vida llena de gloria. Y esto dejó en silencio a nuestro prota, ya que todo esto es lo que siempre soñó al llegar en este mundo, pero por alguna extraña razón, esta vez no lo quiere. Por eso le dice al otro que va a rechazar su oferta, ya que no solo mató a su familia, sino que mató a personas inocentes, y todo eso por una simple excusa. Esto dejó aturdido a Camarad, quien dice que no puede creer que esté rechazando tal oferta, simplemente por unos siervos inútiles. Por eso le dice que los fuertes siempre se deben imponer ante los débiles. Pero al escuchar esto, nuestro prota empezó a apretar los puños y le pide disculpas a su maestro, ya que por primera vez no va a controlar su fuerza. En ese instante empezó a moler a golpes a Camarad, quien totalmente indefenso no pudo hacer nada para poder evitar cada uno de los golpes, y completamente perdido en su rabia, su prota le pregunta quién se cree que es para escoger quién va a ser el que va a vivir o morir, y de esta manera la masacre siguió y siguió, hasta que después de un par de minutos decidió detenerse, y el cuerpo del caballero más poderoso del continente está bajo un gran charco de sangre. Pero a pesar de su estado, este aún sigue con vida, y mientras lo empieza a apuntar, le dice que se va a arrepentir de no haber aceptado su propuesta, ya que de ahora en adelante solamente va a conocer el sufrimiento.
Y estas fueron las últimas palabras del caballero más poderoso de todo el continente. Nuestro prota lo observó por un instante y dice que desde que llegó a este mundo siempre quiso tener riquezas para tener una vida tranquila, pero no va a permitir que extraños vayan masacrando a cualquier persona a su antojo, e incluso si el mundo entero se vuelve su enemigo, él va a ir corrigiendo a cada una de esas personas, ya que desde ahora esa es la forma en la que va a vivir hasta su final. Pero no todo se trata de bonitas palabras, ya que el segundo al mando de este ejército se enteró de inmediato de la muerte de Camarak, ya que uno de los mercenarios estaba vivo cuando vio todo esto, y explica cómo ese mocoso mató al gran caballero usando solamente sus manos. Pero esto la dejó muy confundida, ya que buscaron por todas partes y no encuentran el cadáver del caballero. Por eso llama a todos los mercenarios y ordena que vayan a buscar a Johann Haidt, pero les advierte que tengan mucho cuidado, ya que ese mocoso puede destruir el acero Camus solamente usando las manos, así que lo mejor será cazarlo en pequeños grupos y que consideren que están enfrentándose a un pequeño dragón. Y de esta manera comenzó la cacería, pero a pesar de que lo atacaban en pequeños grupos, no podían hacerle algo, e incluso cuando hacían ataques sorpresas, nuestro prota utilizaba el cadáver del caballero como escudo, y de esta manera logró llegar a lo más lejos del pueblo, ya que justo antes de morir, su hermano le dio la ubicación de su establo, y ahí había un caballo de guerra que tiene que usar para huir de estas tierras. Pero eso será un poco difícil, ya que está un poco herido, pero también demasiado agotado, ya que ese caballero es muy pesado. Dice que se lo decidió llevar para poder ocultar todas las pruebas, pero al final lo terminaron descubriendo, pero no tiene otra opción más que seguir adelante, y tras un par de horas de caminata, logró llegar al lugar donde se encontró a un gran caballo de guerra, y mientras lo acaricia, le da la gracia a su hermano por su último regalo. Pero muy cerca del lugar, ya había un grupo de mercenarios que estaba rodeando la pequeña finca, pero para su sorpresa, nuestro prota pasó por arriba de ellos con el caballo, y de esta manera empezó a escapar. Ellos intentaron atacarlo con las ballestas, pero gracias a la poderosa armadura del caballero, logró repeler cada uno de los ataques, y de esta manera empezó a ir a lo más profundo del bosque, donde empezó a hacer un hueco para de esta manera poner el cadáver de Camarak, ya que aunque fue el causante de mucha muerte, sería un poco retorcido dejar un hombre muerto tirado en el suelo, pero antes le quitó toda su armadura, y dice que no sabe qué hacer con ella, sabe que es realmente costosa, pero en ese momento no se la puede llevar, aunque hay otra cosa que llamó su atención, y es la espada hecha con el acero de Camus, y al agarrarla, dice que es muy resistente, pero al mismo tiempo bastante ligera, y al recordar las palabras de su maestro, dice que al menos se va a llevar esto de momento. Luego tiró toda la armadura junto al caballero y de inmediato empezó a cubrirlo, y tras terminar, se empezó a preguntar qué demonios va a hacer ahora, ya que es cuestión de tiempo de que se difunda la noticia de que él acabó con la mano derecha del emperador, y seguramente todo el imperio irá tras él. Y cerrando los ojos, dice que la vida tan tranquila como la conocía ya ha quedado atrás, y ahora tiene que pensar en su próximo futuro. Pero en ese instante escuchó un pequeño gruñido, y cuando se dio la vuelta, se encontró con el gran lobo oscuro. Pero eso no es todo, ya que para empeorar la situación, aparecieron los demás mercenarios, que de inmediato se empezaron a preparar para atacarlo, y al comprender que no tiene escapatoria, nuestro prota se pregunta si este va a ser su fin. Pero en ese instante el lobo se lanzó al ataque, pero para su sorpresa, este empezó a acabar con cada uno de los mercenarios. Por un instante nuestro prota quedó completamente confundido, pero de inmediato se despejó su mente y agarró el caballo para poder escapar de aquí, ya que aunque no sabe el motivo, esta bestia le dio el momento perfecto para poder escapar, y de esta manera empezó a irse del lugar que durante 20 años había llamado su hogar. Pero esto no salió como esperaba, ya que los mercenarios estaban expandidos por todo el lugar, y durante 3 días seguidos lo empezaron a cazar sin descanso. Pero ahora tiene otro problema, ya que en medio del camino esos mercenarios han puesto un punto de control, y saben muy bien que seguramente han venido a buscarlos, pero no tiene las fuerzas suficientes para poder luchar contra ellos. Pero en eso detectó una pequeña carreta, y al mirar detenidamente, se dio cuenta de que es un grupo que está escoltando un carro mercader. Por eso dice que los va a usar para poder camuflarse, y de esta manera se empezó a acercar hacia ellos, pero los mercenarios de inmediato se pusieron en alerta, aunque uno de ellos dice que no entiende por qué están tan preocupados, ya que ellos son 9 y esa persona solamente es una, pero el líder le empieza a decir que ese sujeto está cubierto por una gran coraza, y además está montando un caballo de guerra.
pero lo más importante es la espada que tiene, ya que ese brillo que desprende quiere decir que es una espada forjada con acero de Camus, y si ellos deciden atacarlo, esa espada los va a rebanar como si fuera mantequilla. Pero en eso, el que está en el carro les dice que se callen, y mientras empieza a bajar, les dice que va a ir a hablar con ese sujeto, pero si notan algo extraño, no duden en atacar. Así se empezó a acercar a nuestro prota, y se presenta como Eldance, que es parte de la compañía comercial de Ketania. Él explica que le gustaría evitar malos entendidos, así que por eso quiere saber su nombre. Nuestro prota lo observó atentamente, pero al notar que los mercenarios detrás de él se están preparando para atacar, se quita su yelmo y se presenta como Johan, y dice que no se preocupen por su apariencia, simplemente fue atacado por unos bandidos mientras estaba viajando, y por eso pide que les avise a sus caballeros que no lo estén mirando tan a la defensiva. El comerciante le pide disculpas y dice que, como debe saber, estos lugares son muy peligrosos, así que siempre tienen que estar alerta. Nuestro prota dice que entiende, pero también le explica que en ese supuesto combate perdió todo lo que tenía, y le dice que si él le da comida y le permite acompañarlos a la siguiente ciudad, él va a brindar seguridad a la carreta. Este se lo pensó detenidamente, y aunque es muy sospechoso, decidió aceptar el trato. Por eso le dice que vaya a presentarse con los demás mercenarios, pero cuando se empezó a acercar hacia ellos, este les empieza a decir que aceptaron viajar junto a él, pero si notan algo sospechoso, no duden en matarlo. Así continuaron su viaje, y tras un par de horas, llegaron al punto de control, donde de inmediato fueron detenidos, pero uno de ellos se acercó al que está en el carruaje, y le dice que por orden imperial están buscando a un traidor. Pero este dice que son de la compañía comercial de Ketania, haciendo que el mercenario se ponga un poco nervioso, ya que esa es una de las compañías más grandes de todo el imperio, y tienen su base centrada en la ciudad de Marcel, un lugar que ni el propio emperador puede tocarla fácilmente. Por eso, con mayor amabilidad, le vuelve a explicar que están buscando a un traidor. Pero en eso, otro de los mercenarios se acercó a nuestro prota y le dice que se descubra la cara, ¿o es que acaso tiene algo que ocultar? Nuestro prota lo miró detenidamente, y al pensar que otra vez va a luchar, empezó a agarrar su espada, pero de inmediato el comerciante los detiene y le pregunta a Ludus si realmente está desconfiando de alguien de la compañía de Ketan, pero si tiene tantas dudas, es mejor que vaya a traer al oficial al mando, o es que acaso está esperando a que él escriba una queja directa contra su capitán. Ya al escuchar esto, el mercenario dice que los deje pasar, y de esta manera nuestro prota pasó el puesto de control sin ni siquiera haber luchado. Luego cayó la noche y el grupo hizo un pequeño campamento para que puedan descansar, y nuestro prota, que no tiene un trabajo definido, aprovechó para poder dormir después de estar 3 días sin poder descansar. Pero mientras lo hacía, unas extrañas personas los estaban observando desde los matorrales. Mientras que nuestro prota empezó a tener sueños de cuando iba al ejército, aunque luego se levantó de inmediato, y mientras mira la luna pensando en cuál será el día en el que no va a tener que huir, se dio cuenta de que una flecha iba directo hacia él, pero gracias a su rápida acción logró detenerla, y en ese instante se dio cuenta de que los estaban atacando, y por eso se levantó para avisarles a todos, quienes de inmediato respondieron ante esto, aunque no todos lo hicieron de la misma manera, ya que el primero que criticó a nuestro prota fue el primero en huir, pero los demás empezaron a ponerse en posición de defensa, ya que fueron contratados exclusivamente para esto. Pero en eso apareció nuestro prota y empezó a decirles que hagan una formación circular para poder defender todo el carro, aunque ellos de inmediato saltaron diciendo que no es su empleador y no le piensan hacer caso a ninguna palabra que le diga. Luego empezaron a repartir los escudos, y cuando nuestro prota les pidió uno, Eldan saltó diciendo que no le van a dar ni uno solo a él y que busque la manera de poder sobrevivir. Pero sin perder el tiempo, aparecieron los bandidos completamente armados y los mercenarios se lanzaron a su ataque, pero estaban siendo completamente abrumados por la gran diferencia de números, y cuando ya estaban por matar al capitán, nuestro prota no tuvo más opción que intervenir, y de un solo tajo logró partir a la mitad a 2 de ellos. Esto los dejó totalmente confundidos, pero más aún a los bandidos, ya que se dieron cuenta de que esa espada empezó a absorber la sangre de los que acaba de matar, y comprendieron que es una espada demoníaca. Y eso quiere decir que no existe ninguna forma de poder vencerlo. Pero en eso nuestro prota se presenta como Jonathan Yait, de la casa noble Yait, y les pide una razón por la que los estén atacando, ya que decidió revelar que es un noble, pero cambió un poco el apellido de su familia, y esto tuvo el impacto que quería, ya que tanto los bandidos como los mercenarios quedaron totalmente atónitos, pero más aún los bandidos, ya que atacar a una casa noble se considera un castigo severo, y mientras nuestro prota los apunta, les pregunta si se van a rendir o van a enfrentar su final con esta espada, y tras dudar por un segundo, uno por uno empezaron a tirar sus armas, mientras dicen que se rindan rotundamente, y tras guardar su espada, nuestro prota les ordena que lo aten, pero si alguien muestra un poco de resistencia, pueden matarlo en ese instante.
Y así es como lograron capturar a cada uno de los bandidos. Pero la revelación de su estatus como noble hizo que Eldan se ponga un poco nervioso, e incluso los demás mercenarios se preguntan qué va a pasar ahora. Pero este les dice que no se preocupen, ya que va a suavizar el terreno para que no les diga nada, y por eso se lo empezó a acercar, mientras le agradece por haber protegido su caravana, pero también por ayudarle a los demás, y por eso le dice que lo va a recompensar. Pero nuestro prota le dice que no tiene que preocuparse, con solamente permitirles viajar junto a ellos es más que suficiente, aunque con un tono serio le dice que para la próxima no se olvide de apretarle un escudo. Luego le dice que va a utilizar a sus mercenarios, ya que quiere interrogar a cada uno de ellos. Y así empezó esto, y cuando mandaron a uno al frente, nuestro prota le pregunta por qué los atacaron. Este revela que en realidad ellos son soldados privados de la casa de Brit, pero hace un par de meses fueron atacados con la excusa de alta traición, y de esa manera su pueblo quedó completamente destruido, y aquellos que lo hicieron fueron los lobos de Akitiken. Durante un par de días intentaron detenerlos, pero cuando apareció el ejecutor de nobles, no tuvieron más opción que retirarse. Al escuchar esto, nuestro prota entendió que están hablando de Karamak, pero en eso el otro le empezó a pedir disculpas, ya que nunca imaginaron que un noble estaba viajando en esta caravana. Pero es que desde que fueron declarados como rebeldes del imperio, ninguno de las casas nobles del norte les ha dado ayuda, y estaban tan desesperados que no tuvieron más opción que robar un carruaje. Aunque esto molestó a Eldan, quien dice que puede que tengan sus razones, pero esta mercancía es de él, y no va a permitir que nadie se la robe. Pero las palabras del bandido dejaron pensativo en nuestro prota, ya que cuando peleó con Karamak, había escuchado que hizo esto por el imperio, pero no lo entendió del todo. Pero pensándolo detenidamente, no hubo tal traición al emperador, y simplemente es una excusa barata para poder purgar a todos los nobles. Sabe que ellos están en una situación similar a la de él, pero eso no les da el derecho a convertirse en bandidos. En eso, uno de los mercenarios se le acerca para preguntarle qué van a hacer con ellos. Y nuestro prota le dice que ya obtuvo toda la información que quería. Pero de pronto apareció otro mercenario que dice que entonces van a ir a matarlos, pero lo detuvieron antes de hacerlo, y le dejan en claro que estas personas se rindieron al poder de Sir Johan, así que ellos no tienen autoridad para hacer lo que les plazca, y sobre todo él, que fue el primero en huir cuando estaban en una situación peligrosa. Los bandidos empezaron a pedirle disculpas a nuestro prota, pero también empezaron a temblar del miedo, ya que pensaron que iban a ser ejecutados. Pero para sorpresa de todos, nuestro prota dice que lo desarmen y los dejen ir, algo que dejó muy impresionados a todos. Johan dice que entiende muy bien cuáles son sus circunstancias, pero no pueden ir por ahí robando cualquier caravana que se les atraviese, y lo mejor es que empiecen a aprender habilidades de sobrevivencia, ya que incluso los mercenarios con los que ellos están viajando aprendieron a hacer este tipo de cosas, y ahí les revelan que antes no trabajaban como soldados, simplemente fueron personas que tuvieron que aprender para poder sobrevivir. Y tras escuchar esto, de inmediato le empezaron a dar las gracias a nuestro prota, quien dice que está cansado de eso y dice que es hora de seguir su camino. Lo que no sabe es que alguien estaba mirando todo esto. Así, tras un par de horas de viaje, llegaron a un pequeño pueblo para poder descansar, donde de inmediato se encontraron con un jefe de la aldea, quien resulta que ya es un conocido de Eldan, y este le pregunta qué es lo que le trae por aquí. A este le revela que se toparon con una banda de bandidos en la carretera, y es que desde que el emperador empezó a perder la cabeza, han aparecido muchos de estos por todos los lugares, pero este le dice que tenga cuidado, ya que si lo escucha algún guardia imperial, de inmediato va a ser ejecutado. Pero Eldan le dice que no le interesa, aunque también procede a contarle que encontró a un noble caballero que está viajando con ellos, y resulta que es alguien muy capaz, aunque el otro anciano le dice que tenga cuidado con eso, ya que hace un par de días apareció alguien que decía ser un noble, pero después de una pequeña investigación, resultó ser un bandido que se hacía pasar por uno, y tuvieron la obligación de molerlo a palos. Pero Eldan se empezó a reír, y le dice que no es tan idiota como él. Además, este noble es muy valiente y recto, y sobre todo no le está cobrando nada por haberlo protegido de los bandidos, algo que dejó maravillado al anciano, quien dice que alguien así en estos tiempos es alguien muy difícil de encontrar, pero considerando que hay muchos bandidos por la zona, les vendría muy bien la ayuda de un caballero, ya que en esta época un caballero bastante entrenado podría vencer fácilmente a una banda entera de mercenarios, así que tiene que encontrar la manera de que este se quede un par de días aquí, y por eso le dice a Eldan que puede quedarse todo el tiempo que quieran. Pero cuando cayó la noche, nuestro prota estaba sentado debajo de un árbol, ya que aunque encontró gente con la que pudo viajar bastante tranquilo, está muriéndose de hambre. En eso, el líder de los mercenarios se acercó para entregarle una pequeña bolsa llena de monedas, y le dice que después de que vendieron todo lo que tenían los bandidos, esto fue lo que recaudaron, y como él hizo todo el trabajo, todo esto le pertenece. Pero de inmediato nuestra prota se le entregó, y dice que puede empezar a repartirlo con cada uno de su grupo. Desconcertado, el mercenario le dice que no puede hacerlo, pero
pero nuestro prota dice que ya tomó su parte, además es algo por haberlo ayudado, pero siendo sincero, dice que le duele gastar tal cantidad de dinero, pero comparado a estar siendo perseguido por los lobos de Aquitiquen, es mucho mejor invertir en su seguridad. Y tras completar su primera acción del día, decidió irse a descansar. Pero esto dejó completamente maravillado al líder, quien al llegar al lugar donde estaban hospedando los demás, empieza a decirle que formen fila, ya que la gran amabilidad de Sir Johan ha sido tan grande que decidió compartir todas las ganancias con cada uno de ellos, y estos obviamente están completamente maravillados. Y nuestro prota, que estuvo observando todo esto, dice que ahora su misión ha sido completada, aunque en eso apareció otra persona, quien le dice que vino por parte de Eldand, ya que él acaba de pagarle una noche entera en su posada y solo vino para llevarlo. Ahí entendió que esa es la forma que él tiene para poder agradecerle, y sin más que hacer, nuestro prota decidió seguir. Pero no todos están felices, ya que el mercenario que huyó en la batalla está queriendo reclamar su parte, pero el líder le dice que él no tiene ninguna, por la sencilla razón de que no luchó con los demás, algo que obviamente molestó al otro, pero por pura casualidad miró hacia la ventana y se dio cuenta de que nuestro prota estaba ahí, pero tras echarle un vistazo a su espada, recordó que está hecha de un material bastante caro, y por eso empezó a sonreír, ya que dice que esta noche se la va a robar. Mientras tanto, nuestro prota está tomando un baño y dice que está satisfecho, ya que comió hasta hartarse, pero mientras estaba relajado, dice que al fin entendió que a pesar que era tratado como una basura por su padre, al menos les dio los lujos más básicos que había, ya que no cualquier aldeano podía dormir en una cama suave, pero ahora todo eso se perdió y por culpa de Camarad, aunque el verdadero culpable es el emperador, y ahora tendrá que huir por el resto de su vida para no terminar muriendo. Y ahí se empieza a preguntar si realmente fue una buena decisión haber rechazado la oferta de Camarak, ya que de haber aceptado se estuviera bañando en muchos lujos. Aunque recordando todo lo que vivió, algo le llamó la atención, y es que cuando Eldand dio el nombre de su compañía, los mercenarios empezaron a temerle, y ahí recordó algo que le habían dicho cuando era niño, y es que las compañías comerciales están formadas por una red que comparte información y fondos, y si son poderosas, pueden mover políticos y nobles, e incluso pueden llegar a tener ejércitos tan grandes como el de un país. Así que si quieres sobrevivir, lo mejor será tratar de hacer una conexión con ese gremio, pero eso será problema para otro día, ya que es hora de descansar. Y mientras lo estaba haciendo, la puerta se abrió lentamente y una persona totalmente cubierta empezó a ingresar en silencio. Y su objetivo es la espada de nuestro prota, pero justo cuando puso su mano sobre él, Johan le agarró la de él y con un tono autoritario le pregunta si es un lacayo enviado por Karamak. Este de inmediato trató de defenderse, pero de un simple golpe nuestro prota lo mandó volar y con él terminó rompiendo la puerta. Y todo esto forma plan del mercenario, ya que se alió con 3 bribones de este pueblo y les endulzó los oídos, diciendo que si roban una espada, van a tener tanto dinero como para vivir 5 vidas. Pero al ver que nuestro prota derrotó fácilmente al que supuestamente era el más fuerte de todos, el primero en escapar fue el mercenario, ya que afuera los estaba esperando otro, que ya había logrado robar el caballo de nuestro prota. Pero justo antes de escapar, Johan rompió el techo de la posada y empezó a caer en picada hacia ellos. Y esto fue el comienzo de una desgracia, ya que mientras Eldand estaba comiendo tranquilamente, uno de los sirvientes se acercó para decirle que hay un problema, y es que uno de los mercenarios que iba con ello, acompañado de 3 bribones del pueblo, intentaron robar la espada de Johan. Esto asustó completamente a Eldand, pero de inmediato recuperó la calma y dice que se aseguren de capturar al mercenario que iba con ellos. Ya después va a encontrar la manera de calmar a Johan, ya que no quiere terminar muerto porque alguien de su grupo haya intentado robarle un noble, pero no es el único, ya que el líder del pueblo estaba teniendo una reunión con los altos mandos del lugar, y de inmediato llegó otro de los sirvientes y les contó la misma noticia, aunque su reacción fue completamente diferente, ya que al principio se molestó bastante, pero de inmediato las otras personas le preguntan qué van a hacer, pero este les empieza a recriminar y les dice que busquen todas las ofrendas que tengan y de inmediato vayan a dárselas. Además, tienen que conseguir un buen esclavo para poder regalarle, pero sobre todo, se tienen que preparar para ejecutar a esas 3 personas. De inmediato los otros saltaron ante esto y dicen que no lo van a permitir, ya que esas 3 personas son sus niños, y tomar esa decisión sería bastante drástico. Pero este solamente se enojó y después de romper una silla, dice que parece que se olvidaron del edicto que recién dictaminó el emperador. Y ese es que si un aldeano trata de robar algo que es de propiedad de un noble, va a recibir un severo castigo. Este puede ser desde amputarle la lengua hasta ser colgados vivos. E incluso escuchó que en uno de los territorios cercanos, toda una familia fue completamente exterminada solo porque uno robó un pedazo de pan. Así que aunque piensen que es una decisión bastante drástica, es lo mejor que pueden hacer para que todo el pueblo pueda vivir.
Y sin ninguna otra opción, empezaron a llegar hacia el centro del pueblo, ya que ahí es donde nuestro prota se había instalado, y completamente amarrado tiene a las 4 personas, pero él no está para nada contento. Aunque su razón es un poco diferente, ya que simplemente quería descansar, pero tal parece no se lo van a permitir. Aunque dice que no pensó que un simple caso de robo iba a escalar hasta tal magnitud, ya que siendo sincero, esto fue culpa suya por no cubrir la espada que tiene. Pero mientras estaba perdido en sus pensamientos, apareció el líder, que lentamente se empezó a acercar hacia ellos y le pregunta si se encuentra bien, pero nuestro prota dice que obviamente no lo está. Por eso les pregunta si en ese pueblo intentan asesinar a sus huéspedes mientras estos están descansando. Tras escuchar esto, el líder de inmediato le empezó a pedir disculpas y dice que va a controlar a esos idiotas. Y cuando escuchó eso, nuestro prota dice que eso es todo, y por eso les recuerda que va a dejarlos pasar, pero para la próxima que se aseguren de tener los mejores controlados. Pero pasó algo que no esperaba, ya que el líder sacó una daga y de inmediato estaba por cortarle el cuello a otro, y dice que va a hacer esto para poder mantener su honor. En ese instante estaba por cortarle el cuello, pero de inmediato se detuvo cuando nuestro prota empezó a expulsar una gran presión asesina, y esto hizo que todos empiecen a temblar de miedo, pero también provocó que un silencio se apodere de todo el lugar. Y en eso nuestro prota se levantó y les preguntó si han perdido la cabeza como para intentar matar a una persona por hacer un simple intento de robo, y si lo que quieren es que paguen por sus crímenes, lo mejor es hacerlos trabajar hasta que consideren que este ya ha sido perdonado. Aunque la reacción de todos fue totalmente diferente, ya que no se escucha ninguna sola palabra, y por eso con un tono más suave dice que el honor de una persona no vale más que la vida de otra. Por eso pide que lo desaten y los manden a trabajar para que estos puedan pagar por sus crímenes. Y al escuchar esto, todos cayeron de rodillas, ya que no pueden creer que un noble tenga este tipo de actitud. De inmediato los otros fueron a desatar a sus hijos, pero el líder del pueblo aún está maravillado y dice que al principio no creyó para nada las palabras de Eldan, pero con esto comprendió que Sir Johan es alguien completamente admirable. Luego los 3 muchachos empezaron a darle las gracias a nuestro prota y dice que nunca más se van a dejar engañar por un simple idiota. Y hablando de él, este está un poco molesto, ya que planeó todo esto para poder tener un poco de riqueza, pero tal parece que acaba de fracasar. Aunque siendo sincero consigo mismo, dice que lo va a intentar mejor la próxima vez, y por eso pide que lo desaten. Pero en ese instante, una daga se posó sobre su cuello, y esta es de uno de los mercenarios, que con un tono frío le dice que relaje el cuerpo, ya que de esa manera va a ser más fácil, y antes de que pueda decir algo, terminó siendo degollado. Nuestro prota se quedó atónito por un instante, pero luego con un tono serio le pregunta al otro qué cree que está haciendo. Este, sin inmutarse, dice que simplemente ejecutó el edicto imperial, ya que esta persona codiciaba las riquezas de un noble. Pero esto no calmó a nuestro prota, quien dice que parece que no está tomando en serio sus palabras, algo que empezó a asustar a los demás. Pero este una vez más dice que incluso los mercenarios tienen su honor y reglas que deben respetar. Las cobardes acciones de ese sujeto mancharon el honor de su grupo de mercenarios, y él simplemente estaba protegiendo todo esto, y entregándole su daga, dice que si cree que desafió su autoridad, entonces va a aceptar su castigo. Por un instante nuestro prota se quedó sin palabras, pero luego entendió que aunque sean mercenarios, ellos también tienen su propio honor que defender. Y cuando todos creían que él iba a agarrar la daga, nuestro prota simplemente pidió disculpas, ya que no consideró cuál era su posición, algo que una vez más dejó impactados a todos, ya que no es para nada normal que un noble se esté disculpando. Pero para sacarlo de su estupor, nuestro prota le dice que guarde su daga, ya que no hay nada más que hacer. Y cuando este se acercó a su líder, le dice que si ve que está por hacer algo imprudente, se asegura de golpearlo en ese instante, mientras que Eldan está completamente maravillado, ya que a pesar de que es noble y es bastante recto, no es nada autoritario, y por eso se lo va a tener que presentar a su compañía, ya que si en un futuro llega a hacer cosas grandes, su propia reputación va a mejorar demasiado. Así ese mismo día decidieron salir del pueblo, aunque nuestro prota se llevó 2 pares de regalos, ya que justo antes de salir, el líder le dio a escoger un par de obsequios y terminó agarrando un reloj, pero también le entregaron un esclavo. Cuando lo vio, nuestro prota dice que es normal que en este mundo hagan este tipo de cosas, pero nunca antes había visto uno tan demacrado. Por eso pidió que lo alimenten y también que lo aseen para que puedan emprender el viaje. Y así cuando cayó la noche, una vez más formaron un pequeño campamento, y su esclavo le llevó la comida. Intrigado, nuestro prota le preguntó su nombre, y este dice que se llama Goeten. Pero para saber más sobre esa persona, nuestro prota le pregunta por qué terminó convirtiéndose en un esclavo. Este dice que no quiere aburrirlo, pero Johan le dice que toda persona tiene un pasado oscuro, así que por favor quiere que le cuente. Ahí este le explica que era un simple comerciante que vendía armaduras a los pueblos cercanos, pero un día hubo un noble que lo contactó para que empiece a contrabandear el oro.
Intrigado, nuestro prota le pregunta por qué decidió tomar esa decisión tan arriesgada, pero este dice que necesitaba mucho dinero para su familia, ya que sus hermanos menores estaban enfermos. Así siguió trabajando durante un par de semanas, hasta que cuando terminó el contrato, el noble decidió acusarlo para de esta manera desvincularse de eso, y él, como era un simple aldeano, no tuvo derecho ni de poder defenderse, ya que según el edicto del emperador, los aldeanos no tienen derecho a recriminar nada a los nobles. Ahí nuestro prota empezó a entender que lo que realmente está mal es el emperador, aunque de inmediato dice que no es momento de preocuparse por otras personas, ya que él mismo está siendo perseguido, y si no toma precauciones, podría morir en cualquier instante. Por eso le dice a Goiden que de ahora en adelante su orden será sobrevivir, ya que de esta manera podrá asegurarle un futuro mejor a su familia. Pero en ese instante uno de los mercenarios le dicen que están bajo ataque, ya que acaba de aparecer un siniestro monstruo, y en ese instante nuestro prota salió al encuentro, y cuando se acercaron a la zona donde lo habían visto, nuestro prota no se asustó en lo más mínimo, y en cambio les dice a todos que guarden sus armas, ya que ahora en adelante todo está bien. Los mercenarios obviamente están muy asustados, ya que por muy hábil que sea, no se puede derrotar a una de estas bestias con facilidad, e incluso si lo llevan a una trampa, sería bastante difícil darle muerte, pero por ahora van a tener que ignorarlo, ya que su trabajo principal es proteger al señor Eldan, y no pueden hacer nada por nuestro prota. Y hablando de él, dice que recuerda muy bien esta prisión asfixiante, ya que se trata del lobo negro del mal presagio. Recuerda que la última vez que lo vio, lo salvó de los lobos de Akiten, y aunque en cualquier momento se podría abalanzar hacia él, sabe muy bien que no lo va a matar, por eso le dice que salga. Y en ese instante la bestia empezó a aparecer, y mientras extiende su mano, nuestro prota empezó a agradecerlo por haberle salvado en aquella ocasión, haciendo que los mercenarios queden totalmente impresionados, aunque uno dice que seguramente la bestia solamente se está acercando para hacer un golpe mortal, y en ese instante esto terminó mordiendo la cabeza de nuestro prota, pero esto simplemente fue un saludo, y nuestro prota les dice que no tienen que preocuparse, ya que se trata del lobo negro de mal presagio, pero en ese instante llegó Eldan, quien completamente asombrado dice que se trata del Guía del Alba. Nuestro prota nunca antes había escuchado ese nombre, y ahí Eldan le explica que en el Imperio Occidental hay una vieja canción que habla sobre eso, ya que en la era de la Gran Guerra, en una noche iluminada por la luna, un guerrero le dio el nombre a un lobo. Este fue el Guía del Alba. Y tras recibir su nombre, sus ojos azules brillaron en toda la oscuridad, y cuando todos vieron llegar al campo de batalla, solamente se podían escuchar gritos. Y al final de la gran guerra que descargó el continente, el guerrero trajo la paz y fue conocido como el gran héroe. Pero durante 3 días y 3 noches, el lobo lloró su partida. Luego partió en un gran viaje hacia tierras donde falta el orden, y así nació la historia del Guía del Alba. Nuestro prota de inmediato le pregunta si realmente no se está confundiendo con otro, ya que lo conoce como el lobo negro del mal presagio, pero este le dice que esta historia se origina en el folclore del Imperio Occidental, y al transmitirse hacia sur, probablemente han cambiado muchos detalles, pero hay una frase que nunca va a olvidar, y es que el Guía del Alba castiga el mal y se somete a un héroe valiente. Aunque después de escuchar esto, nuestro prota se pregunta si realmente es verdadera esa historia. Luego Alda le pregunta si puede acariciarlo, pero antes de hacerlo el lobo se puso agresivo, por lo que nuestro prota de inmediato tuvo que intervenir. Pero al ver esta escena, hizo que Eldan se recuerde otra cosa, y es que según el folclore, si le das un nombre a la bestia divina, esta se va a convertir en tu vasallo. Por eso le pregunta a nuestro prota si ya decidió nombrar a esta bestia, pero él dice que no, ya que realmente nunca tuvo la oportunidad, y completamente maravillado, Eldan le dice que de inmediato le ponga un nombre, ya que si la leyenda es cierta, algo maravilloso va a ocurrir. Esto llamó la atención de nuestro prota, quien de inmediato se puso a pensar en un nombre, pero en ese instante recordó que la última vez que lo vio fue después de enterrar a Kamarak, y por eso decidió ponerles nombre, y al hacerlo, una siniestra energía empezó a envolver al lobo, y toda la energía roja que lo cubría pasó a ser azul, y mientras dio un poderoso aullido, esa energía empezó a irradiar por todo el lugar. Y así es como la bestia divina encontró a su nuevo amo. Y al ver que se postró ante él, nuestro prota decidió acariciarlo y le dice que de ahora en adelante va a contar con su ayuda. Pero cuando se volteó a mirar hacia Eldan, este estaba inclinado ante él. Y dice que todo pasó exactamente como decía la historia, y está completamente maravillado de presenciar tal escena con sus propios ojos. Y dice que de ahora en adelante lo va a respetar eternamente, ya que no solo lo protegió de los bandidos, sino que le mostró misericordia. Y además pudo presenciar un momento que solamente había escuchado en historias, y por eso dice que de ahora en adelante va a respetar al héroe de los tiempos turbulentos, haciendo que los mercenarios queden totalmente asombrados, ya que alguna vez en su vida habían escuchado ese nombre, y se pregunta si realmente Johan va a ser el héroe de estos tiempos. Aunque nuestro prota lanza un suspiro, y le dice a Eldan que no es realmente quien cree, simplemente
simplemente es un vagabundo de una casa muy insignificante y solamente está buscando ganarse la vida. Pero este dice que no le interesa, y como muestra de su agradecimiento, le pregunta si podría presentarlo a la compañía a la que pertenece, ya que al menos así va a devolverle la bondad que siempre les ha mostrado. Ahí nuestro prota recordó que dijeron que se estaban dirigiendo a la ciudad Marcel, y dice que nunca antes había escuchado sobre ese nombre. Ahí se le explica que Marcel es conocida como la ciudad libre más grande de todo el continente, pero además es una de las pocas ciudades en la que el emperador no tiene poder ahí. Obviamente esto llamó la atención de nuestro prota, quien dice que no va a rechazar su amabilidad, ya que de esa manera va a dejar de ser perseguido por los mercenarios. Pero también es una ciudad con un gran comercio y seguramente se puede establecer en ese lugar. Aunque viendo lo emocionado que está Eldan, dice que ojalá no vaya a ir distribuyendo rumores de que es un tipo de héroe legendario, ya que aunque le gustaría hacerlo, en su vida pasada como en esta, simplemente fue una persona que estaba luchando por tener una vida normal. Pero las palabras de Camarad, que dijo que siempre va a encontrar sufrimiento, lo tienen con una gran angustia. Dice que de ahora en adelante va a avanzar siguiendo su propia voluntad. Y con esto terminamos el video. Sé que aún quedan un par de capítulos, pero si realmente les gusta el video y sobre todo si les va bien, voy a sacar la siguiente parte de inmediato. Así que espero que comenten lo que sea y también lo compartan para que el algoritmo sea bastante amable con nosotros.